Siempre pensé que conocía a mi padre. Un hombre de pocas palabras, trabajador incansable, con esa mirada que parecía contener océanos de historias jamás contadas. Nunca imaginé que aquella tarde de domingo, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales de su casa, esos océanos se desbordarían en una confesión que cambiaría para siempre mi percepción de todo. La verdad puede ser una prisión o una liberación, me dijo con voz quebrada mientras sus manos temblaban sosteniendo una taza de café ya frío. ¿Qué hace uno cuando descubre que la persona que le dio la vida esconde un pasado tan oscuro que amenaza con devorar cada recuerdo luminoso de tu infancia? El tiempo se detuvo cuando pronunció aquellas palabras. Lo que voy a contarte ocurrió hace 30 años, pero para mí sigue siendo tan presente como el aire que respiro. Sus palabras caían como piedras en un estanque, creando ondas que alcanzarían rincones de mi existencia que ni siquiera sabía que existían. Aquel secreto, guardado durante décadas en los pliegues del silencio familiar, emergía ahora con la fuerza de un tsunami. Vivir es quedarse, partir es morir un poco. Y en ese momento, mientras escuchaba su relato, parte de mí moría irremediablemente. ¿Cómo reaccionas cuando el héroe de tu infancia se transforma en el villano de su propia historia? Los cimientos de mi identidad temblaban mientras cada palabra suya redefinía no solo quién era él, sino quién era yo como consecuencia de sus acciones. El crimen no fue premeditado, según juró mirándome a los ojos. Un momento de ira descontrolada, una discusión que escaló, una vida perdida y otra, la suya, condenada a cargar con ese peso. Nunca lo descubrieron. La perfecta coartada, el testigo que mintió por lealtad, el caso que eventualmente se archivó. A veces pienso que hubiera sido mejor que me atraparan, confesó. Mientras lo escuchaba, sentía como mi mundo se reducía al tamaño de aquella habitación sofocante. El reloj de pared parecía marcar el ritmo de mi creciente angustia. La verdad tiene sus propios tiempos y formas de manifestarse. ¿Realmente conocemos a quienes amamos o simplemente amamos la imagen que hemos construido de ellos? El impacto de su confesión fue inmediato y devastador. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Náuseas, temblores, un frío que ninguna manta podría mitigar. Me levanté de golpe, incapaz de seguir compartiendo el mismo aire. ¿Quién más lo sabe?, alcancé a preguntar. Solo tu madre, respondió, y ahora tú. El peso de este conocimiento era abrumador. Los recuerdos se reordenaban como piezas de un rompecabezas macabro. Sus ausencias inexplicables, aquellas pesadillas recurrentes, su aversión a ciertos lugares de la ciudad. Todos somos prisioneros del pasado, pero algunos construyen sus propias celdas. ¿Cuántos secretos familiares permanecen enterrados bajo capas de normalidad aparente? La confianza, ese cristal frágil, yacía ahora hecha añicos a nuestros pies. Las semanas siguientes fueron un infierno de dudas morales y noches en vela. Me debatía entre el deber ciudadano de denunciar y la lealtad familiar que me paralizaba. Consulté anónimamente a un abogado sobre la prescripción de tal delito. No podía mirar a mi madre sin preguntarme cómo había soportado décadas cargando con semejante secreto. El silencio entre nosotros se había vuelto ensordecedor. Cuando finalmente la confronté, su rostro reflejó un dolor antiguo y familiar. Lo amaba lo suficiente para creer en su arrepentimiento, me dijo. ¿Y tú, lo amas lo suficiente? La vida es una suma de decisiones y sus consecuencias. ¿Hasta qué punto el amor justifica proteger a alguien de sus propios actos? La línea entre la complicidad y la compasión nunca me había parecido tan difusa. El perdón, descubrí, no es un evento sino un proceso doloroso que exige tiempo y voluntad. Pasé meses evitando a mi padre, rechazando sus llamadas, negándome a procesar la verdad que ahora se interponía entre nosotros como una pared invisible. No hay dolor más grande que llevar una vida llena de culpa, me escribió en una carta que tardé semanas en abrir. Cada palabra suya era un intento de tender puentes sobre el abismo que su confesión había creado. Me pregunté si algún día podría separar al hombre de su acto, si el amor podría sobrevivir a la desilusión. Porque la verdadera prueba de nuestros valores no ocurre cuando todo es perfecto, sino precisamente cuando todo se derrumba. ¿Somos capaces de ver la humanidad completa en quienes nos han fallado? Hoy, mientras grabo estas palabras, aún no tengo todas las respuestas. La herida sigue abierta, pero ya no sangra como antes. He aprendido que la verdad, incluso la más dolorosa, tiene un extraño poder liberador. Mi padre ya no es el héroe intachable de mi infancia,
pero tampoco es el monstruo que temía haber descubierto. Es simplemente un hombre, con toda la complejidad y contradicción que eso implica. Los secretos familiares son como fantasmas que habitan nuestras casas. Inevitablemente se manifestarán. A veces pienso que esta revelación, a pesar de su dureza, nos ha permitido conocernos realmente por primera vez. Cada familia tiene sus propios abismos. ¿El tuyo podría cambiar tu vida para siempre? ¿Estás preparado para enfrentar las verdades que permanecen ocultas bajo la superficie de quienes crees conocer? Decidí enfrentar el pasado cara a cara. Contacté a la familia de la víctima bajo un pretexto vago, solo para verlos, para darles rostro en mi mente. Era una casa modesta en las afueras, con geranios en el porche y una bandera descolorida ondeando suavemente. Una mujer de unos 60 años me recibió con una sonrisa gastada por el tiempo. En sus ojos reconocí un dolor similar al mío, el de vivir con preguntas sin responder. Me presenté como investigador de historias locales, una mentira que me quemaba la garganta. Mientras tomábamos té en tazas desportilladas, observé las fotografías familiares en la pared. En una de ellas, un hombre joven sonreía a la cámara. El hombre cuya vida mi padre había arrebatado. Mi hermano siempre fue el alma de cualquier reunión, comentó ella siguiendo mi mirada, con esa melancolía que solo emerge cuando hablamos de quienes ya no están. Después de tantos años, la policía abandonó el caso. Pero nosotros seguimos esperando justicia. Sus palabras cayeron como piedras en mi estómago. La culpa me consumía por dentro mientras sonreía educadamente, incapaz de revelar mi verdadera identidad. ¿Existe mayor traición que sentarse frente al dolor que tu propia sangre ha causado y permanecer en silencio? Entre sorbo y sorbo de té, me preguntaba si alguna verdad podría compensar décadas de incertidumbre. O si, por el contrario, algunas heridas deberían permanecer sin tocar, como antiguas reliquias de un tiempo que nadie desea recordar. Al regresar a casa, la confrontación con mi padre fue inevitable. Lo encontré en su taller, lijando meticulosamente un trozo de madera, como si en ese acto repetitivo buscara la absolución que nadie podía darle. «Los vi hoy», le dije sin preámbulos. El lijado se detuvo. El polvo de madera bailaba en la luz que se colaba por la ventana sucia. «¿Por qué lo hiciste?», pregunté. Necesitaba más que una confesión. Necesitaba entender. «Hay momentos en que nos convertimos en extraños para nosotros mismos», respondió finalmente. Su mirada parecía buscar algo en el horizonte invisible. Un segundo tomó destruir todo, y he pasado 30 años tratando de reconstruirme. El silencio entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas, de emociones demasiado densas para ser nombradas. La historia completa emergió esa noche, fragmento a fragmento, como un espejo roto cuyas piezas cortaban al intentar unirlas. No fue solo un momento de ira, como había dicho inicialmente. Fue una serie de eventos, decisiones equivocadas, secretos entrelazados. Una deuda, amenazas, protección familiar mal entendida. Creí que lo hacía para protegeros a tu madre y a ti, confesó con voz quebrada. La ironía me golpeó con fuerza. Lo que él consideró protección era precisamente lo que ahora amenazaba con destruirnos. Las verdades a medias son más peligrosas que las mentiras completas. Se adhieren a nosotros con la tenacidad de una segunda piel. Cada nueva revelación reconfiguraba el mapa de mi infancia, convirtiendo recuerdos luminosos en momentos sombríos cargados de dobles significados. Consulté a un especialista en ética sin revelar nombres ni detalles específicos. La moral raramente viene en blanco y negro, me dijo aquel hombre de barba cana mientras me observaba por encima de sus gafas de lectura. Tu dilema reside en la intersección de múltiples lealtades. Sus palabras resonaron dentro de mí como campanas en una catedral vacía. Pero recuerda, añadió mientras me acompañaba a la puerta, que el silencio también es una elección, y toda elección tiene consecuencias. Salí de allí con más preguntas que respuestas. Los árboles proyectaban sombras largas sobre la acera, como dedos acusadores señalando en todas direcciones. La verdad, comprendí entonces, no siempre libera. A veces simplemente redistribuye el peso que cargamos. Mi madre finalmente accedió a hablar. Nos encontramos en un parque neutral, lejos de paredes que pudieran estar impregnadas de secretos familiares. Lo supe una semana después. Me confesó mientras desmenuzaba mecánicamente un pedazo de pan para unos pájaros inexistentes. Parte de mí quería dejarlo, denunciarlo.
Otra parte entendía sus razones. El viento agitaba su cabello gris mientras consideraba sus siguientes palabras. El amor no es ciego, como dicen. Ve perfectamente, pero elige qué hacer con lo que ve. Me preguntó si yo habría hecho algo diferente en su lugar. La lealtad y la justicia parecían dos ruedas de un mismo carro, imposibles de separar sin que todo se derrumbara. ¿Quién era yo para juzgar sus decisiones cuando aún no había tomado las mías? Contraté a un investigador privado para verificar independientemente los hechos. Necesitaba claridad más allá de la versión de mi padre. El hombre, de aspecto anodino pero mirada penetrante, escuchó mi historia sin pestañear. Estos casos antiguos son como pozos profundos, comentó mientras tomaba notas. Nunca sabes qué encontrarás cuando arrojes una piedra. Una semana después me entregó una carpeta delgada pero pesada con su contenido. El expediente policial original, testigos potenciales aún vivos, incongruencias en la investigación inicial. La verdad, descubrí, tenía más caras de las que podía imaginar. Algunas piezas encajaban con el relato de mi padre, otras sugerían caminos alternativos. El pasado, como un animal herido, se resistía a ser capturado y examinado bajo la luz del presente. Consulté a un especialista en ética sin revelar nombres ni detalles específicos. La moral raramente viene en blanco y negro, me dijo aquel hombre de barbacana mientras me observaba por encima de sus gafas de lectura. Tu dilema reside en la intersección de múltiples lealtades. Sus palabras resonaron dentro de mí como campanas en una catedral vacía. Pero recuerda, añadió mientras me acompañaba a la puerta, que el silencio también es una elección, y toda elección tiene consecuencias. Salí de allí con más preguntas que respuestas. Los árboles proyectaban sombras largas sobre la acera, como dedos acusadores señalando en todas direcciones. La verdad, comprendí entonces, no siempre libera. A veces simplemente redistribuye el peso que cargamos. Mi madre finalmente accedió a hablar. Nos encontramos en un parque neutral, lejos de paredes que pudieran estar impregnadas de secretos familiares. Lo supe una semana después, me confesó mientras desmenuzaba mecánicamente un pedazo de pan para unos pájaros inexistentes. Parte de mí quería dejarlo, denunciarlo. Otra parte entendía sus razones. El viento agitaba su cabello gris mientras consideraba sus siguientes palabras. El amor no es ciego, como dicen. Ve perfectamente, pero elige qué hacer con lo que ve. Me preguntó si yo habría hecho algo diferente en su lugar. La lealtad y la justicia parecían dos ruedas de un mismo carro, imposibles de separar sin que todo se derrumbara. ¿Quién era yo para juzgar sus decisiones cuando aún no había tomado las mías? Contraté a un investigador privado para verificar independientemente los hechos. Necesitaba claridad más allá de la versión de mi padre. El hombre, de aspecto anodino pero mirada penetrante, escuchó mi historia sin pestañear. Estos casos antiguos son como pozos profundos, comentó mientras tomaba notas. Nunca sabes qué encontrarás cuando arrojes una piedra. Una semana después me entregó una carpeta delgada pero pesada con su contenido. El expediente policial original, testigos potenciales aún vivos, incongruencias en la investigación inicial. La verdad, descubrí, tenía más caras de las que podía imaginar. Algunas piezas encajaban con el relato de mi padre, otras sugerían caminos alternativos. El pasado, como un animal herido, se resistía a ser capturado y examinado bajo la luz del presente. Actualización 2. Un correo electrónico cambió el curso de mi búsqueda. Conocí a su padre y al hombre que murió, decía escuetamente. Si quieres saber más, nos vemos en la cafetería El Rincón, martes a las 4. Sin firma, sin más explicación. La curiosidad venció a la prudencia. La cafetería resultó ser un local desvencijado en un barrio industrial. En una mesa del fondo aguardaba una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido en una trenza canosa y una cicatriz fina que le atravesaba la mejilla izquierda. Me llamo Elena, dijo sin ofrecerme la mano. Estuve allí la noche que ocurrió todo. Su mirada tenía esa cualidad particular de quien ha visto demasiado y ha sobrevivido para contarlo. La verdad parecía estar al alcance de mi mano. Tu padre no te contó toda la historia, comenzó Elena mientras revolvía su café con meticulosa precisión. No fue él quien asestó el golpe final. Un escalofrío me recorrió la espalda.
El descubrimiento me dejó momentáneamente sin respiración. ¿Quién entonces? Logré articular. Su hermano, respondió con la naturalidad de quien comenta el clima. Tu tío Marcos. Marcos, quien me enseñó a pescar, quien lloraba en cada reunión familiar después del tercer whisky. Marcos, muerto hace 5 años de un infarto fulminante. Las piezas comenzaban a encajar de manera distinta, formando un nuevo patrón. La verdad tiene esa cualidad desconcertante. Cuando crees tenerla asida, muta en tus manos como arena entre los dedos. Elena había sido camarera en el bar donde ocurrió todo. Tu padre y Marcos discutieron con aquel hombre por un asunto de terrenos. Las palabras subieron de tono, salieron al callejón. Su relato continuó, implacable como una marea que sube. Tu padre golpeó primero, sí, pero fue Marcos quien llevaba la navaja. Me mostró una fotografía ajada, 3 hombres jóvenes sonriendo a la cámara, brazos sobre hombros, copas en mano. Mi padre, mi tío, y entre ellos, el hombre que moriría poco después. Eran amigos antes de ser enemigos, añadió ella con una sonrisa triste. El pasado rara vez es simple. Más bien semeja un tejido de múltiples hilos donde tirar de uno invariablemente tensa todos los demás. La traición, comprendí, no siempre llega de frente. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté, intentando procesar la nueva información. Elena tomó un sorbo de café antes de responder. Tu tío me hizo prometerle que guardaría el secreto hasta que ambos hubieran muerto. Con tu padre aún vivo, estoy rompiendo mi promesa, pero los muertos ya no pueden sufrir y los vivos merecen saber. Su mirada se perdió momentáneamente en algún punto distante. Los secretos son como tumores, crecen en la oscuridad y devoran todo a su paso. Afuera había comenzado a llover, gotas gruesas que golpeaban rítmicamente los cristales empañados. Tu padre eligió cargar con toda la culpa para proteger a su hermano, quien tenía 3 hijos pequeños entonces. Un sacrificio por amor, supongo. Regresé a casa en un estado de conmoción, las palabras de Elena resonando en mi cabeza como un mantra enloquecedor. Encontré a mi padre en el porche trasero, contemplando la lluvia con esa expresión ausente que ahora reconocía como el peso del pasado. Marcos llevaba la navaja, dije simplemente. No era una pregunta. El color abandonó su rostro. Por un momento pareció envejecer 10 años ante mis ojos. ¿Quién te lo dijo?, preguntó finalmente. Elena. Asintió lentamente, como si un peso invisible se hubiera aligerado sobre sus hombros. No quería que sus hijos crecieran sabiendo eso de su padre. En ese momento comprendí que hay un tipo particular de amor que se manifiesta no en lo que hacemos por nosotros mismos, sino en lo que estamos dispuestos a soportar por otros. Esa noche llamé a mis primos, los hijos de Marcos. ¿Tenían derecho a saber? ¿O la verdad solo serviría para destruir también sus cimientos? Los límites entre la honestidad y la crueldad nunca me habían parecido tan difusos. Hay una diferencia crucial entre desenterrar la verdad y profanar una tumba, me había dicho Elena antes de despedirnos. Mi teléfono permaneció en mi mano, el número a medio marcar. Afuera, la lluvia había cesado, dejando ese silencio peculiar que sigue a las tormentas. Nuestras decisiones nos definen tanto como las circunstancias que nos son impuestas. El peso de lo no dicho puede ser tan abrumador como el de la confesión más dolorosa. Finalmente, dejé el teléfono sobre la mesa. Algunas verdades necesitan encontrar su propio tiempo. Visité la tumba de mi tío al día siguiente. Una lápida sencilla en un cementerio periférico, con girasoles marchitos en un jarrón de cerámica. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté a la piedra silenciosa. El viento agitaba las copas de los cipreses cercanos, creando un susurro que parecía querer responderme. Un anciano que barría hojas caídas me observó con curiosidad. Hablar les ayuda, pero nunca contestan, comentó con la familiaridad de quien lleva décadas conviviendo con la muerte. Al menos no con palabras. La venganza había sido mi primer impulso al conocer la historia. Ahora solo sentía una tristeza inmensa ante tanto dolor entrecruzado. Somos, todos nosotros, prisioneros y guardianes de nuestras propias verdades. La reconciliación, comprendí entonces, comienza con uno mismo antes de extenderse hacia los demás. La carpeta del investigador privado permaneció cerrada sobre mi escritorio durante 3 días. Una especie de caja de Pandora doméstica que amenazaba con liberar demonios familiares.
Cuando finalmente la abrí, encontré algo inesperado. Una carta manuscrita dirigida a mi padre, nunca enviada, escrita por la víctima semanas antes del crimen. Manuel, debemos hablar sobre lo que realmente ocurrió con tu padre. Tengo pruebas que cambian todo. El papel amarillento temblaba en mis manos. ¿Era posible que el asesinato tuviera raíces más profundas, enterradas en una generación anterior? La verdad, siempre creí, era un punto fijo en el horizonte. Ahora comprendía que era más bien una espiral que se hundía en el tiempo, conectando a padres e hijos en un baile macabro de secretos heredados. Confronté a mi padre con la carta. Estaba regando meticulosamente sus begonias, como si en ese acto repetitivo encontrara algún tipo de redención. ¿Qué sabía él sobre tu padre?, pregunté sin preámbulos. El agua se derramó, oscureciendo la tierra a sus pies. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años, respondió automáticamente, sin mirarme. En un accidente de caza. Su voz sonaba hueca, como un guijarro golpeando el fondo de un pozo seco. ¿Estás seguro?, insistí. Entonces levantó la mirada, y en sus ojos vi un terror que nunca había presenciado antes. El miedo tiene un aroma particular, se mezcla con el sudor y emerge de los poros como una segunda piel. Hay heridas que deben permanecer cerradas, susurró. Localicé al hermano de la víctima, Alberto, ahora un anciano que vivía en una residencia a las afueras. Sus ojos, nublados por cataratas incipientes, todavía conservaban una chispa de inteligencia aguda. Así que eres el nieto de Ernesto Villanueva, dijo como saludo. Mi estómago dio un vuelco. Nunca había mencionado mi apellido. Mi abuelo murió hace muchos años, respondí cautelosamente. Una sonrisa amarga cruzó su rostro arrugado. ¿Eso te contaron? Interesante. Sacó una fotografía antigua de su billetera. 3 hombres jóvenes posaban con rifles de caza. Tu abuelo, mi padre y mi hermano. Todos muertos ahora, todos conectados por algo más que la amistad. La revelación pendía sobre nosotros como una guillotina a punto de caer. La venganza es un plato que se sirve frío, continuó Alberto mientras sus dedos temblorosos acariciaban la fotografía. Mi hermano esperó 30 años para confrontar a tu padre con la verdad sobre Ernesto. El sol de la tarde proyectaba sombras alargadas a través de la habitación, creando patrones inquietantes en las paredes descoloridas. Tu abuelo no murió en un accidente. Se suicidó después de que mi padre lo amenazara con revelar su participación en una estafa que arruinó a media docena de familias. Cada palabra suya era como un martillo que golpeaba los cimientos de mi historia familiar. Las mentiras, descubrí, tienen una cualidad fractal, cada una contiene otra en su interior, reproduciéndose hacia el infinito en un caleidoscopio de engaños. Regresé a casa con la cabeza palpitante. Mi madre me esperaba en la cocina, pelando patatas con la precisión metódica que la caracterizaba. Lo sabes todo, afirmó sin preguntar. No era una interrogación sino una constatación. ¿Por qué nunca me lo contaron?, exigí, la traición ardiendo en mi garganta como bilis. Dejó el cuchillo sobre la tabla y me miró directamente. Porque cada generación intenta proteger a la siguiente de sus propios errores. Sus ojos, idénticos a los míos, contenían galaxias de dolores no expresados. El problema es que los secretos son como el agua, siempre encuentran una grieta por donde filtrarse. Afuera, una tormenta comenzaba a formarse, el viento agitando violentamente las ramas contra las ventanas, como si el propio cielo exigiera revelaciones. Esa noche, la electricidad se cortó durante la tormenta. Mi padre y yo nos encontramos en la cocina a oscuras, buscando velas. En esa penumbra, las palabras fluyeron con una sinceridad que la luz plena quizás habría inhibido. Mi padre no se suicidó por vergüenza, confesó mientras la llama de un fósforo iluminaba brevemente su rostro cansado. Lo hizo porque estaba enfermo terminal y no quería ser una carga. La luz ámbar de las velas creaba un espacio íntimo entre nosotros, como si el resto del mundo hubiera dejado de existir temporalmente. Tu tío y yo crecimos odiando al padre de Alberto por empujarlo a eso. La venganza se convirtió en nuestra herencia. Hay momentos en que el tiempo parece detenerse, momentos en que el pasado y el presente colisionan, creando un nuevo entendimiento. Pero el círculo se puede romper, añadió mi padre mientras observaba la llama danzar. Cuando sostuve por primera vez en mis brazos, supe que no quería transmitirte ese legado de odio.
Sus palabras tenían el peso de la verdad finalmente liberada. La tormenta comenzaba a amainar, y con ella, parte de la tensión acumulada durante décadas. Sin embargo, una pregunta persistía en mi mente como una astilla incómoda. Si Alberto conocía toda la historia, ¿por qué había esperado hasta ahora para contactarme? ¿Qué otras piezas del rompecabezas seguían ocultas? Los secretos familiares son como las mareas. Retroceden solo para regresar con mayor fuerza. El perdón parecía posible ahora, pero la sombra de lo no dicho aún se proyectaba sobre nosotros, prometiendo nuevas revelaciones. Una semana después, recibí una llamada del abogado de Alberto. Mi cliente ha fallecido anoche. Dejó instrucciones específicas para que recibieras esto. Al día siguiente, un mensajero me entregó un paquete sellado. Dentro encontré un diario de tapas de cuero gastado y una nota manuscrita. La verdad completa está aquí. Haz con ella lo que consideres justo. El diario pertenecía a mi abuelo Ernesto, fechado el año de su muerte. Las primeras páginas relataban lo cotidiano, el clima, las cosechas, pequeñas alegrías domésticas. Pero a medida que avanzaba, la escritura se tornaba errática, casi febril. No había estafa, ni vergüenza pública. Había algo mucho peor. La última entrada me heló la sangre. He descubierto quién es realmente Manuel. No puedo vivir con esta verdad. Confronté a mi padre con el diario abierto en esa página. Su rostro experimentó una transformación que nunca olvidaré, de la confusión al reconocimiento, del miedo a una extraña calma, como quien finalmente avista tierra después de años a la deriva. Hay verdades que cambian no solo quienes somos, sino quienes creemos ser, dijo con voz apenas audible. El silencio se extendió entre nosotros, denso como niebla matinal. No soy hijo biológico de Ernesto, continuó finalmente. Tu abuelo descubrió que su mejor amigo, el padre de Alberto, tuvo un romance con tu abuela. Yo soy el resultado. El descubrimiento golpeaba como un mazo, reconfigurando todo. No éramos quienes creíamos ser. La sangre que corría por nuestras venas contaba una historia diferente a la que siempre nos habían narrado. Cuando Ernesto se enteró, no pudo soportarlo. No por el engaño, sino porque significaba que no era mi padre biológico. Las palabras de mi padre caían como gotas en un estanque quieto, creando ondas expansivas de realización. Se quitó la vida dejando una nota que solo decía: perdóname por no ser lo que creías. El ventilador del techo giraba perezosamente, proyectando sombras circulares que parecían envolver la habitación en un abrazo hipnótico. El verdadero drama no fue su muerte, sino cómo su ausencia me convirtió en alguien incapaz de aceptar otra traición. La identidad, comprendí entonces, no es un estado fijo sino un río que fluye constantemente, nutrido por afluentes de verdades y mentiras, modificando su curso con cada nueva revelación. La historia tomó un giro aún más sorprendente cuando mi madre intervino. Había estado escuchando desde el umbral, su figura recortada contra la luz del pasillo como una aparición. Hay algo más que deben saber, anunció con una serenidad inquietante. Alberto no contactó a tu padre por casualidad después de tantos años. Se sentó entre nosotros, sus manos perfectamente quietas sobre su regazo. Fui yo quien lo buscó primero. La confesión flotó en el aire como polvo en un rayo de sol. Conocí a Alberto en una conferencia de botánica hace 15 años. Cuando mencioné mi apellido de casada, su reacción me intrigó. Comencé a investigar por mi cuenta. La vida, con su implacable sentido de la ironía, había tejido una red donde todos éramos simultáneamente arañas y moscas. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó mi padre, el dolor evidente en cada sílaba. Mi madre sostuvo su mirada sin parpadear. Porque Alberto me pidió tiempo. Quería estar seguro antes de desenterrar fantasmas. Sacó un sobre de su bolsillo. Esto llegó ayer, remitido por él antes de morir. Dentro había un informe de ADN y una carta breve. La leí en voz alta. La prueba confirma lo que sospechábamos. No solo tu esposo es hijo de mi padre, sino que tú, querida, eres mi media hermana. Nuestra madre tuvo un hijo antes de casarse, al que dio en adopción. Tú eres ese hijo. El impacto fue como un terremoto que sacudía los cimientos mismos de nuestra existencia. Éramos una familia unida por lazos más complejos que la simple genética. El informe mostraba correspondencias inequívocas.
Mi madre y Alberto compartían madre biológica. Mi padre y Alberto compartían padre biológico. Sin saberlo, dos ramas del mismo árbol se habían entrelazado nuevamente generaciones después. El día que conocí a tu padre, continuó mi madre con voz temblorosa, sentí una conexión inexplicable, como si lo hubiera conocido toda mi vida. El destino, esa fuerza que algunos consideran mística y otros mera probabilidad estadística, había orquestado una reunión que desafiaba toda lógica convencional. Las coincidencias son a veces el velo tras el cual se ocultan las verdades más asombrosas. ¿Cuántas veces nuestros cuerpos recuerdan lo que nuestras mentes han olvidado? ¿Cuántas veces la sangre reconoce a la sangre a través de generaciones de silencio? La muerte de Alberto había sido el catalizador final, su última voluntad un acto de liberación largamente postergado. Quería que la verdad saliera a la luz antes de partir, explicó mi madre. Dijo que los secretos son tumores que crecen con el tiempo. Una fotografía se deslizó del sobre, una mujer joven sosteniendo un bebé, sonriendo a la cámara con ojos idénticos a los de mi madre. Al reverso, una inscripción, Isabel con Elena, 1950. Elena. El mismo nombre de la camarera que me había revelado parte de la verdad. No era casualidad. Elena es mi tía, confirmó mi madre. La hermana menor de Isabel, nuestra madre biológica. Ha estado vigilándonos a todos durante décadas, esperando el momento adecuado para reunir las piezas. La verdad, finalmente, emergía completa como un mosaico intrincado donde cada tesela encontraba su lugar exacto. Busqué a Elena al día siguiente, con las manos temblorosas sujetando aquella fotografía amarillenta. La encontré en su apartamento, un lugar modesto pero impregnado de dignidad, con estanterías llenas de libros desgastados y fotografías enmarcadas que narraban silenciosamente una vida de observación. Me preguntaba cuánto tardarías en volver, dijo simplemente, como si hubiera estado esperando mi llegada durante décadas. Sus ojos, idénticos a los de mi madre en forma y color, revelaban un cansancio que iba más allá del simple agotamiento físico. No fui completamente honesta contigo, admitió mientras servía té en tazas desportilladas. Pero algunas verdades necesitan ser descubiertas gradualmente, como quien se acostumbra a la luz después de una larga oscuridad. ¿Por qué mantener esta red de engaños durante tanto tiempo?, pregunté, la frustración coloreando mi voz. Elena observó el vapor que ascendía de su taza antes de responder. Cuando Isabel, tu abuela, dio en adopción a tu madre, hizo que todos prometiéramos guardar el secreto. Era otra época, ser madre soltera equivalía a un estigma perpetuo. Pausó, como calibrando cuánto revelar. El silencio se convirtió en nuestra segunda naturaleza. Lo que comenzó como protección se transformó en una prisión para todos nosotros. La habitación parecía encogerse alrededor de sus palabras, como si las paredes mismas absorbieran aquellas confesiones largamente postergadas. El pasado, comprendí, no es un país extranjero, es una habitación contigua a la que hemos cerrado la puerta, fingiendo que no existe. El día que tu padre y tu tío Marcos se enfrentaron con aquel hombre, yo estaba allí por una razón específica, continuó Elena, su voz adquiriendo un tono más grave. Sabía que ese hombre planeaba revelar todo el entramado familiar, no por justicia sino por venganza. Sus dedos se entrelazaron sobre su regazo, nudillos blancos por la presión. Cuando vi a Marcos sacar la navaja, pude haber gritado, pude haber intervenido. Pero guardé silencio. La culpa emanaba de ella como un perfume amargo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Soy tan responsable de esa muerte como ellos. Afuera, el cielo se había oscurecido prematuramente, y gotas de lluvia comenzaban a golpear rítmicamente contra los cristales, como un metrónomo marcando el tiempo de nuestras revelaciones. Hay otro detalle que debes conocer, añadió Elena mientras se levantaba para encender una lámpara. La luz ámbar creó sombras inquietantes en su rostro anguloso. El hombre que murió, Rafael, era medio hermano de tu abuelo Ernesto. El impacto de sus palabras me golpeó como una ola inesperada. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Elena extrajo un álbum antiguo de un cajón. La familia Villanueva tiene raíces más enmarañadas de lo que imaginas. Rafael descubrió la conexión investigando viejos registros parroquiales. Pasó páginas hasta detenerse en una fotografía, dos niños junto a una mujer de mirada severa. Tu bisabuela tuvo un hijo fuera del matrimonio que fue criado por unos primos lejanos.
Ese niño era el padre de Rafael. Entonces el crimen que mi padre confesó. Comencé, las implicaciones formándose en mi mente como piezas de un rompecabezas macabro. Fue parte de una venganza familiar que abarcaba 3 generaciones, completó Elena. Rafael creía que los Villanueva le habían robado su herencia legítima. Amenazó con hacer público todo, los parentescos ocultos, los matrimonios entre primos que nadie mencionaba, los hijos ilegítimos. Sus palabras caían como piedras en un estanque quieto. Tu padre no te contó esto porque él mismo no lo sabía completamente. Solo conectó todas las piezas después de que confrontaste a Alberto. La verdad tiene esa cualidad peculiar. Una vez liberada, adquiere vida propia, encontrando grietas en las defensas más sólidas, iluminando rincones que preferíamos mantener en penumbra. ¿Qué hacemos ahora con todo esto?, pregunté, abrumado por el peso de tantas revelaciones. Elena permaneció en silencio unos instantes, como si escuchara una música distante que solo ella podía percibir. Esa es la pregunta que cada generación debe responder por sí misma, respondió finalmente. Podemos perpetuar el ciclo de secretos y venganzas, o podemos romperlo definitivamente. Su mirada, cansada pero clara, se fijó en la mía. Los muertos ya no pueden cambiar sus historias, pero los vivos todavía tenemos esa opción. Un trueno lejano subrayó sus palabras, como si la naturaleza misma quisiera enfatizar su importancia. La elección se presentaba ante mí con una claridad dolorosa. Continuar desenredando el pasado o comenzar a tejer un futuro diferente. Regresé a casa bajo una lluvia que parecía querer lavar siglos de mentiras acumuladas. Encontré a mis padres sentados en el porche, contemplando el aguacero con esa intimidad silenciosa que solo comparten quienes han atravesado juntos abismos y han sobrevivido para contarlo. Les relaté mi conversación con Elena, cada revelación cayendo como un nuevo golpe sobre heridas apenas comenzando a cicatrizar. Cuando terminé, mi padre tomó la mano de mi madre, un gesto simple pero cargado de significado. Hemos vivido atrapados en historias que otros escribieron para nosotros, dijo con voz áspera por la emoción contenida. Quizás es hora de que comencemos a escribir la nuestra. En ese momento preciso, como respondiendo a un designio cósmico, la lluvia cesó abruptamente, y un rayo de sol atravesó las nubes en retirada, iluminando el jardín empapado con una luz casi sobrenatural. La familia completa se reunió el domingo siguiente en nuestra casa. Primos, tíos, sobrinos, todos los que compartían sangre, secretos y silencios heredados. La tensión era palpable, como electricidad estática antes de una tormenta. Mi padre tomó la palabra. Su voz inicialmente temblorosa ganó firmeza conforme avanzaba. Durante generaciones, esta familia ha vivido bajo la sombra de verdades ocultas, comenzó. Hoy eso termina. A medida que los secretos eran revelados uno tras otro, observé el caleidoscopio de emociones en cada rostro. Incredulidad, dolor, ira, comprensión. Palabras largamente reprimidas fluían ahora como un río desbordado, arrasando con décadas de mentiras cuidadosamente construidas. Algunos lloraban, otros permanecían en un silencio atónito. El aire mismo parecía cambiar de densidad, como si la habitación respirara con nosotros. Mi primo Javier, el mayor de los hijos de Marcos, se levantó abruptamente. «¿Estás diciendo que mi padre era un asesino?», gritó, el dolor transformándose instantáneamente en furia. Sus nudillos blancos delataban la tensión que controlaba. «Y que todos ustedes lo han encubierto durante años». Mi padre sostuvo su mirada sin parpadear. «No pretendo justificar lo que hicimos, solo explicarlo». La habitación parecía dividirse en bandos invisibles. Elena, sentada en un rincón como una observadora silenciosa, parecía envejecer por momentos ante el peso de las revelaciones. Hay verdades que, una vez pronunciadas, alteran irreversiblemente el tejido mismo de nuestras relaciones. Como un cristal que, una vez roto, jamás podrá restaurarse a su forma original, por más cuidadosamente que se unan sus fragmentos. Todos somos víctimas y verdugos en esta historia, intervino mi madre, su voz un remanso de calma en medio de la tempestad emocional. Cada uno de nosotros ha sufrido por decisiones que no tomamos, y cada uno ha hecho sufrir a otros con nuestros silencios. La luz de la tarde entraba oblicua por las ventanas, creando patrones geométricos en el suelo de madera. La pregunta es, ¿qué hacemos a partir de ahora? El silencio que siguió fue denso, casi tangible. La tía Carmela,
hermana de mi padre, se secó las lágrimas con un pañuelo bordado. Yo perdí a mi esposo por guardar estos secretos, confesó. Se fue cuando comprendió que nunca confiaría plenamente en él. La confianza, ese puente invisible entre los seres humanos, había sido la primera víctima de nuestras mentiras generacionales. La confrontación alcanzó su punto álgido cuando Javier arrojó una fotografía familiar al centro de la mesa. Todo esto es una mentira, sentenció con voz entrecortada. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada reunión donde fingíamos ser una familia normal. Su dolor era tan palpable que parecía materializarse en el aire entre nosotros. No sé quiénes son ustedes. No sé quién soy yo. Se dirigió hacia la puerta, pero Elena se interpuso en su camino. Huir es lo que todos hemos hecho durante décadas, dijo con una autoridad que no admitía réplica. Es precisamente por eso que estamos aquí hoy. Sus ojos, idénticos a los de mi madre, brillaban con una mezcla de determinación y compasión. El reconocimiento es el primer paso hacia la sanación, pero también el más doloroso. La verdad puede ser un bisturí, corta para sanar, pero el proceso es inevitablemente sangriento. Propongo algo, dijo mi padre después de un largo silencio. Cada uno de nosotros escribirá su versión de la historia, todo lo que sabe, todo lo que ha callado. Sin juicios, sin acusaciones. Extrajo un pequeño cofre de madera tallada del aparador. Guardaremos estos testimonios aquí, y dentro de un año, volveremos a reunirnos para leerlos juntos. Sus palabras cayeron como semillas en un campo arado por el dolor. La propuesta era simple pero revolucionaria. Transformar las mentiras en narrativas personales, los secretos en historias compartidas. La identidad no es una construcción estática, sino un proceso continuo de negociación entre lo que heredamos y lo que elegimos ser. Nadie respondió inmediatamente, pero algo había cambiado en la atmósfera, como cuando la presión atmosférica desciende antes de una tormenta liberadora. Los días siguientes transcurrieron en un extraño limbo emocional. Algunos familiares dejaron de hablarse, otros iniciaron conversaciones postergadas durante décadas. La tía Carmela llamó a su exmarido después de 15 años sin contacto. Mi primo Javier comenzó a visitar la tumba de su padre, llevando flores por primera vez. Elena y mi madre pasaban horas revisando fotografías antiguas, nombrando rostros largamente olvidados, reconstruyendo una genealogía fracturada. El pasado es un país extranjero, pero también es el terreno sobre el que construimos nuestro presente. Cada revelación era como una pieza arqueológica que, una vez desenterrada, debía encontrar su lugar en el museo de nuestra historia colectiva. Las heridas supuran antes de sanar. Es parte necesaria del proceso. Un mes después, encontré a mi padre en el cementerio. Estaba arrodillado ante 3 tumbas, la de mi abuelo Ernesto, la de mi tío Marcos, y la de Rafael, el hombre cuya muerte había desencadenado todo. Había dejado una rosa blanca en cada una. He venido a despedirme, explicó al percibir mi presencia. No de ellos, sino de la persona que fui, el hombre definido por sus secretos. El sol poniente proyectaba nuestras sombras, alargadas y distorsionadas, sobre el mármol pulido. El silencio fue mi prisión durante 40 años. Ahora elijo la libertad de la verdad, con todo lo que conlleva. Mientras caminábamos de regreso entre las lápidas, comprendí que el verdadero crimen no había sido el acto violento que cegó una vida, sino el pacto de silencio que había robado partes esenciales de todas nuestras existencias. Algunos fantasmas no pueden ser exorcizados, pero pueden ser invitados a sentarse a nuestra mesa, reconocidos como parte integral de quienes somos. Una tarde lluviosa, mientras revisaba viejos documentos en el desván, el timbre sonó con insistencia. Al abrir la puerta, me encontré frente a una mujer de unos 60 años, cabello plateado recogido en un moño austero y ojos de un azul penetrante que parecían examinarme con meticulosa curiosidad. ¿Eres el hijo de Manuel Villanueva?, preguntó sin preámbulos. Asentí, intrigado. Me llamo Teresa Ordóñez. Fui fiscal del distrito hace 30 años. El nombre me resultó vagamente familiar. La invité a pasar mientras un escalofrío de anticipación recorría mi columna. La revelación pendía en el aire como una espada de Damocles. He seguido el caso de Rafael durante décadas, continuó mientras se quitaba el abrigo empapado. Siempre supe que la investigación oficial dejó cabos sueltos. No vengo a reabrir heridas, aclaró mientras le servía un café.
Vengo a ofrecer contexto. Sus manos, con manchas de la edad pero firmes, extrajeron una carpeta de su bolso. Nunca archivé realmente el caso, aunque oficialmente estuviera cerrado. La verdad, comprendí, tiene sus propios guardianes, personas que no pueden dormir mientras existan enigmas sin resolver. Teresa había pasado 3 décadas investigando por su cuenta, movida no por venganza sino por una obstinada búsqueda de coherencia. La muerte de Rafael se inscribe en un contexto mayor que tu familia desconoce. Abrió la carpeta revelando documentos amarillentos y fotografías en blanco y negro. Rafael no era solo la víctima de un crimen pasional como se dictaminó. Era informante en un caso de corrupción que involucraba a empresarios y políticos locales. La historia que Teresa comenzó a narrar redefinía todo lo que creía saber. Rafael, lejos de ser simplemente un hombre vengativo buscando desenterrar secretos familiares, era parte de una investigación sobre malversación de fondos municipales. Tu abuelo Ernesto se suicidó 2 días después de recibir esta carta, dijo mostrándome un documento protegido en plástico. No era una amenaza de Rafael, como todos supusieron, sino una citación confidencial para testificar. Los hilos invisibles que conectaban a nuestra familia con eventos más amplios comenzaban a revelarse. Las vidas privadas y los acontecimientos públicos nunca existen en compartimentos estancos. Se entrelazan como raíces bajo la tierra, alimentándose mutuamente. La verdad histórica y la verdad personal son vasos comunicantes que raramente reconocemos. La noche que Rafael murió, continuó Teresa mientras la lluvia repiqueteaba contra los cristales como un metrónomo implacable, tenía una reunión programada conmigo para entregar documentos cruciales. Sus ojos mostraban la frustración de décadas persiguiendo fantasmas. Siempre sospeché que su muerte no fue accidental ni resultado de una simple riña. El impacto de sus palabras me dejó momentáneamente sin aliento. ¿Estás sugiriendo que alguien más estuvo involucrado? ¿Que mi padre y mi tío fueron manipulados? Teresa tomó un sorbo de café antes de responder. Las familias son sistemas complejos, pero nunca existen en el vacío. Alguien se aseguró de que la investigación sobre la corrupción municipal muriera junto con Rafael. Alguien que sabía exactamente qué botones presionar para desencadenar una tragedia familiar. Teresa extrajo una fotografía que mostraba a un grupo de hombres en una cacería. Mi abuelo Ernesto, el padre de Alberto, Rafael, y un cuarto hombre cuyo rostro me resultó familiar. ¿Reconoces a este hombre?, preguntó Teresa. Es Germán Vidal, respondí. El antiguo alcalde. Teresa asintió. Y padrino de tu padre, si no me equivoco. Las piezas encajaban con una precisión aterradora. Vidal sabía todo sobre las complicadas relaciones familiares entre ustedes. Sabía que Rafael había descubierto que era medio hermano de Ernesto. Sabía del romance entre el padre de Alberto y tu abuela. Su mirada era aguda como un bisturí. Y utilizó ese conocimiento para crear una tormenta perfecta cuando Rafael amenazó con delatarlo. La manipulación, descubrí, es más efectiva cuando explota las fisuras existentes en nuestros cimientos emocionales. Vidal visitó a tu padre y a tu tío Marcos esa tarde, antes del encuentro con Rafael, reveló Teresa. Les contó, en confianza, que Rafael planeaba publicar toda la historia familiar en el periódico local. El café se había enfriado en nuestras tazas, olvidado ante la magnitud de las revelaciones. No pretendo absolver a tu familia de responsabilidad moral, aclaró. Pero siempre hay más capas en la verdad de las que podemos ver inicialmente. Afuera, la lluvia había cesado, y un tímido rayo de sol se filtraba entre las nubes. Las grandes tragedias personales a veces son apenas notas al pie en dramas más amplios. Me pregunté cuántas otras familias como la nuestra existían, atrapadas en narrativas incompletas, cargando culpas que, aunque reales, formaban parte de un rompecabezas mayor que nunca llegarían a vislumbrar completamente. ¿Por qué me cuenta esto ahora?, pregunté finalmente. Teresa cerró la carpeta con cuidado reverencial. Germán Vidal murió la semana pasada. El último obstáculo para la verdad completa ha desaparecido. Se levantó con la dignidad de quien ha cargado un peso durante demasiado tiempo. Tu padre confesó su parte en esta historia. Es justo que conozca también la mía. Nunca presioné lo suficiente en la investigación original. Dejé que la versión oficial prevaleciera porque era conveniente para mi carrera. La honestidad, cuando llega tardíamente,
tiene un sabor agridulce. Todos somos cómplices y víctimas en el gran tapiz de nuestras vidas interconectadas. Mientras la acompañaba a la puerta, sentí que un nuevo capítulo se abría ante nosotros. La historia de mi familia ya no era solo nuestra. Era un fragmento de una narrativa más amplia sobre poder, corrupción y las frágiles estructuras sobre las que construimos nuestras certezas. Convoqué un consejo familiar extraordinario. Esta vez incluía a Teresa, cuyos documentos estaban dispuestos en el centro de la mesa como piezas arqueológicas de un pasado recién desenterrado. Mi padre palideció al ver la fotografía de la cacería. Germán siempre estuvo ahí, en cada momento crucial, murmuró, el reconocimiento transformando su rostro. Fue él quien me animó a confesarte el crimen, diciéndome que era cuestión de tiempo, que lo descubrieras por tu cuenta. El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones. Las decisiones que creemos totalmente nuestras a menudo tienen hilos invisibles que se extienden hacia manos que nunca vemos. La libertad absoluta quizás sea la ilusión más persistente de todas. ¿Cuántas de nuestras elecciones más personales han sido sutilmente coreografiadas por fuerzas que apenas intuimos? Mi primo Javier, quien había permanecido distante desde la primera reunión, examinaba los documentos con expresión inescrutable. Entonces mi padre fue tanto víctima como verdugo, dijo finalmente. Todos lo fuimos. Su rostro reflejaba la compleja alquimia del perdón naciente, no como un acto de magnanimidad sino como un reconocimiento de la fragilidad compartida. Teresa añadió información crucial. El arma homicida nunca fue encontrada, el testigo clave cambió su testimonio repentinamente, la autopsia fue sorprendentemente superficial. El sistema entero conspiró para enterrar la verdad más profunda, concluyó. La corrupción, comprendí, no es solo un crimen contra lo público, es una telaraña que atrapa también nuestras historias privadas, deformándolas hasta hacerlas irreconocibles incluso para quienes las viven. ¿Qué hacemos con esta información?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro en la habitación tensa. La pregunta pendía como humo en el aire inmóvil. Las opciones se desplegaban ante nosotros como caminos divergentes en un bosque desconocido. Podríamos presentar los documentos a las autoridades actuales, buscar algún tipo de justicia tardía pero simbólica. Podríamos contactar a los medios, convertir nuestra tragedia privada en un escándalo público. O podríamos integrar esta nueva verdad a nuestro proceso familiar, comprender sin necesariamente actuar. El pasado no puede cambiarse, pero nuestra relación con él está en constante evolución. El perdón y la justicia no son conceptos mutuamente excluyentes, sino diferentes formas de procesar el dolor colectivo. La decisión que tomáramos definiría no solo nuestro futuro sino también el significado que otorgaríamos a nuestro pasado. Fue mi padre quien finalmente rompió el denso silencio. He vivido 40 años definido por un acto que cometí, pero también por circunstancias que no comprendía completamente. Su voz ganó firmeza conforme avanzaba. No busco exculpación, pero tampoco permitiré que Germán Vidal tenga la última palabra en nuestra historia familiar. La determinación brillaba en sus ojos con una intensidad que no había visto antes. Propongo que completemos el proyecto del cofre con nuestros testimonios, pero ahora incluyendo esta nueva dimensión. Teresa asintió lentamente. Los documentos oficiales son tuyos ahora, dijo, junto con mi testimonio escrito. La elección cristalizaba ante nosotros. No se trataba de olvidar ni de vengarse, sino de reclamar nuestra narrativa, de transformar un legado de secretos en un acto consciente de memoria colectiva. Durante las semanas siguientes, nuestra familia experimentó una metamorfosis silenciosa pero profunda. Javier y mi padre comenzaron a reunirse regularmente, hablando durante horas sobre Marcos, compartiendo recuerdos que daban dimensión humana a un hombre reducido a su peor acto. Elena organizó un árbol genealógico completo, incluyendo todas las ramas anteriormente podadas de nuestra historia oficial. Mi madre contactó con parientes lejanos, reconstruyendo puentes largamente quemados. Yo mismo emprendí un proyecto personal, entrevistar a antiguos conocidos de Rafael, rescatando la complejidad de su vida más allá de su muerte trágica. La sanación, descubrí, no consiste en borrar cicatrices sino en comprender la historia completa de cada herida, en honrar el dolor sin permitir que nos defina completamente. Nuestras identidades son palimpsestos donde cada generación reescribe su historia sobre las marcas de las anteriores. Un año después de la primera reunión familiar, nos congregamos nuevamente alrededor del cofre de madera.
Esta vez no había tensión ni acusaciones, sino una solemne determinación compartida. Uno por uno, leímos nuestros testimonios, nuestras verdades individuales entrelazándose en una narrativa colectiva que era simultáneamente dolorosa y liberadora. Las lágrimas fluyeron, pero también las risas ocasionales cuando emergían recuerdos luminosos entre las sombras. El cofre ya no parecía un receptáculo de secretos vergonzosos, sino un relicario de verdades duramente conquistadas. Al anochecer, cuando la última página fue leída, mi padre propuso un brindis. Por la verdad, por dolorosa que sea. Y por la libertad que viene después. Las copas tintinearon en el silencio reverente de la habitación. Algunos fantasmas nunca nos abandonan completamente, pero podemos aprender a convivir con ellos sin terror. Meses más tarde, mientras caminaba por el cementerio llevando flores para todas las tumbas familiares, incluida la de Rafael, una certeza cristalizó en mi interior con la claridad del agua de manantial. El perdón no es un destino al que se llega, sino un camino que se recorre día tras día. La verdad no es un objeto que se posee, sino un horizonte hacia el que se avanza constantemente. Mi padre había confesado un crimen que desmoronó todo lo que yo creía, pero de esas ruinas habíamos construido algo nuevo. Una familia definida no por sus secretos sino por su valentía para enfrentarlos. Deposité un guijarro sobre cada lápida, al estilo de mis ancestros lejanos, como testimonio de mi visita. El sol poniente proyectaba mi sombra sobre el mármol pulido, alargada y nítida. No hay herencias inevitables. Cada generación puede elegir qué transmitir y qué transformar.